Listo. Bien, muy bien. Pues comenzamos. Buenas tardes a todos, a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este entremés con las psicólogas del Colegio Guadalupe. El día de hoy, pues bueno, tenemos este tema que se llama Piensa bien para sentirte mejor. Como ya mencionó Miss Elizabeth, en esta primera parte de la charla vamos a presentarles un poco de información al respecto del tema, por lo que vamos a solicitar que sus micrófonos permanezcan cerrados. Y si tienen algún comentario o quieren hacer alguna aportación, bueno, estamos con la posibilidad de usar el chat. Una vez terminada la presentación de la información, vamos a pasar a la parte de las preguntas y las respuestas. También les vamos a recordar que vamos a grabar solamente la parte de la presentación de la información y para salvaguardar la confidencialidad de la participación de ustedes, la parte de preguntas y respuestas no será grabada. Les recordamos que estamos con ustedes las psicólogas Vicky Esprot, Marta Carranza y su servidora Yemelin Fuentes. Bien, el objetivo de este entremés, este título de Piensa bien para sentirte mejor, busca dos cosas principalmente. Tiene dos objetivos. El objetivo inicial es que podamos aprender cómo nuestros pensamientos afectan la manera en la que nos sentimos. Y también de esta manera podamos aprender técnicas para cambiar nuestros pensamientos y mejorar nuestro estado de ánimo. Aquí tenemos un cuadrito que nos muestra, un esquemita que intenta mostrar cómo es la realidad personal de cada una de las personas. ¿Qué nos enseña? Bueno, porque existe una interrelación entre nuestros pensamientos, nuestras actividades, nuestras emociones y la manera en la que nos sentimos físicamente también. Si hay cambios en uno de estos factores, entonces, evidentemente, se pueden producir cambios en los otros. Entonces, unos afectan a otros constantemente. Por lo tanto, para mejorar nuestras emociones o nuestra salud física, podemos utilizar nuestros pensamientos y las actividades que realizamos diariamente. Eh, También este cuadrito nos demuestra una cosa, que si bien la realidad externa pudiera parecer inalterable, es un hecho que es posible cambiar al menos ciertas partes de ella. Por ejemplo, actualmente es un hecho que estamos viviendo una pandemia. Eso no lo podemos cambiar, es la realidad. Pero lo que sí podemos cambiar es la actitud que tenemos para abordarla. Y de eso se trata un poquito la plática del día de hoy. En este cómic que les estoy mostrando, pues tenemos dos situaciones que son las mismas, ¿no? Sobre la realidad externa. La realidad externa es la misma, la lluvia. Pero el estado de ánimo que cada una de las personas muestra en cada uno de los casos es diferente. Cada una de sus respuestas, cada una de sus actitudes, el resultado es diferente. Pues ¿a qué se debe? En gran medida a que cada una de las personas interpretó su realidad externa de manera diferente. Por eso es importante que sepamos que lo que nos decimos a nosotros mismos puede ayudarnos o dañarnos. De esta forma, nuestros pensamientos pueden afectar lo que hacemos, la manera en que nos comportamos, cómo reaccionamos ante las situaciones y también nuestro estado de ánimo. Por eso es esencial recordar que podemos aprender a cambiar nuestros pensamientos y utilizarlos para poder sentirnos mejor. Eh, bueno, ¿qué son los pensamientos? Básicamente los pensamientos, pues es cualquier cosa que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Algunos son correctos, algunos son incorrectos, algunos solamente representan una opinión. Así es muy importante que podamos elegir cuidadosamente qué es lo que nos decimos a nosotros mismos, cómo nos hablamos a nosotros mismos. Si logramos reconocer los pensamientos que nos hacen sentir bien y lo que nos hace sentir mal, entonces podemos decidir cómo pensar o pensar de tal forma que nuestro estado de ánimo pues, pueda mejorar. Recordemos que nuestra mente es una realidad interna y que los pensamientos dañinos contaminan nuestro mundo interno. Para poder identificar cuáles son los pensamientos que nos dañan y los pensamientos que nos ayudan, es necesario que conozcamos las características de cada uno de ellos, ¿no? Por eso aquí las presento en resumidas cuentas. Los pensamientos dañinos, ¿cómo los podemos identificar? Pues básicamente su principal característica es que son destructivos.
Por ejemplo, si yo pienso, no sabemos nada de este virus, eso lo único que va a hacer es que nos va a hacer sentir mal. ¿Por qué? Pues porque destruye nuestra autoconfianza. En vez de eso, podemos pensar una alternativa de un pensamiento saludable sería, pues estamos aprendiendo cómo se comporta este virus. Eso nos ayuda a sentir mejor y obviamente nos da más confianza respecto a nosotros mismos y a nuestras habilidades, nuestras capacidades para enfrentar la solución. Otra característica del pensamiento dañino es que es innecesario. Si yo digo, qué enfermedad tan horrible, pues sí, es horrible, pero eso no cambia nada. O sea, no nos aporta nada. En cambio, un pensamiento saludable siempre está orientado hacia una necesidad que empodera hacia la acción. Decir, por ejemplo, entonces me voy a informar sobre las maneras de prevenir el contagio. Nos hace sentir poderosos, nos hace sentir que no estamos desamparados, nos hace sentir que podemos hacer cosas para alterar esta realidad que estamos viviendo. Y la tercera característica de un pensamiento dañino es que es, bueno, negativo, obviamente, ¿no? Si yo pienso, estamos pasando por una situación mundial devastadora, eso lo único que va a hacer es hacernos sentir peor. Como contraparte, si yo puedo pensar, las cosas están complicadas, pero al menos estamos haciendo algo para cambiarlas, eso nos hará automáticamente sentir mejor porque nos da una esperanza respecto al futuro. Ahora, hay muchísimos tipos de pensamientos dañinos, hay muchas especificaciones. Yo quisiera el día de hoy abordar pues como los más comunes y esos son los que voy relatando para que también tengamos algunos tips, algunas estrategias de cómo podemos irlos afrontando. El primer tipo de pensamiento dañino es el pensamiento que le llamamos del todo o nada. Es aquel que está solamente de un lado de la balanza, o estás arriba o estás abajo. Miras las cosas como si fueran o completamente buenas o completamente malas, como si fueran las mejores o las peores. O sea, o eres perfecto o eres un fracaso, pero no hay distintas. Entonces, por ejemplo, cuando pensamos, las autoridades no han hecho nada para solucionar este problema, estamos teniendo un tipo de pensamiento todo o nada, ¿no? Aquí en este tipo de pensamiento nos está faltando ser más equilibrados. ¿Por qué? Porque la realidad nunca es completamente buena, ni nunca es completamente mala. Tampoco las cosas son completamente negras ni completamente blancas. Para combatir este tipo de pensamiento requerimos tener una visión más equilibrada de la realidad. El segundo tipo de pensamiento dañino es lo que le llamamos el filtro negativo, es decir, esta tendencia a ignorar lo positivo de las cosas. Por ejemplo, cuando decimos, estar en este encierro ha sido una terrible condena. Pues bueno, sí, seguramente es muy difícil, pero en realidad nada más nos estamos enfocando a la parte negativa de la situación. Estamos ignorando que el confinamiento también ha tenido partes positivas. Entonces, para contrarrestar este tipo de pensamientos, si yo me doy cuenta de que yo tiendo a pensar con este filtro negativo, puedo hacerme esta invitación a poner atención, sí a lo malo, pero también por cada cosa mala que piense, es decir, voy a fijarme en algo bueno. Otra manera de hacer este ejercicio es tomar una tarjetita y escribir aspectos positivos de la situación en la que estamos viviendo, para que cada vez que venga a mi mente un pensamiento negativo, yo pueda regresar a esta tarjetita y recordar un aspecto favorable de la situación. Un tercer tipo de pensamiento dañino es el pesimismo. Por ejemplo, decir, nunca podremos recuperarnos de este trance. Esta forma de pensar con pesimismo, pues la realidad es que es común, ¿no? De una crisis como la que estamos viviendo, es una forma de pensar bastante común. Pero cuando creemos que solo nos esperan resultados negativos, lo único que sucede es que este pensamiento nos infunda sentimientos de desesperanza. Nos sentimos desesperanzados, nos sentimos que no hay nada que hacer, no hay nada por qué luchar, ¿no? Entonces, es importante identificarlo y combatirlo. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues siempre preguntarnos si realmente estamos tomando en cuenta todos los factores de la situación. Es decir, me estoy fijando en todas las aristas, me estoy fijando en todos los factores que interactúan en esta situación para que yo pueda sacar estas conclusiones. También es importante preguntarnos, bueno, ¿y le estoy dando el mismo peso a todo lo negativo y a todo lo positivo? Recordemos que poderle dar el mismo peso a ambos lados de la moneda nos ayuda a tener pues, un pensamiento equilibrado. Otro tipo de pensamiento, pues también es este pensamiento dañino, que es la tendencia a exagerar. Y bueno, exagerar no solo se refiere a hacer parecer
los problemas más grandes de lo que en realidad son, ¿no? También implica una tendencia a minimizar nuestra capacidad para afrontar las situaciones. Entonces, probablemente aquí por eso este dibujito, ¿no? Pues tal vez el problema es chiquito y nosotros lo vemos muy grande, pero esa no es nada más la situación, que lo vemos muy grande, sino que yo realmente al exagerar me estoy percibiendo a mí mismo como muy pequeño, como que soy incapaz, como que no tengo habilidades, como que no tengo las destrezas necesarias para afrontar la situación. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos este tipo de pensamiento? Como por ejemplo, esta pandemia nos llevará a una devastación mundial, ¿no? Pues obviamente otra vez nos hace sentir desesperanzados, perdón, nos hace sentir que no tenemos la capacidad para afrontar. Y por eso es importante que lo revisemos. Es importante que nos preguntemos, ¿de verdad este problema es tan enorme? Y tal vez sí, es muy grande, pero tengo que tomar en cuenta que yo puedo lidiar con este problema, que tengo habilidades y tengo capacidades para hacerle frente a la situación. Es decir, que no estoy en el abandono, que no estoy sin herramientas, que siempre tengo un recurso al cual yo puedo acudir para echar mano y solucionar. El quinto tipo de pensamiento dañino es la generalización. Esto se refiere a pensar que un solo evento o una sola característica negativa en una situación, por ejemplo, hará que todo resulte mal, ¿no? O con una persona. Por el hecho de que una persona hizo una vez una cosa, ya digo que siempre lo hace, ¿no? El clásico ejemplo de, es que tú nunca me escuchas, ¿no? Pues bueno, aquí vale la pena preguntarnos, ¿y realmente nunca me escucha? O sea, jamás de los jamases me escucha, o solamente a veces pasa y a veces no. Esto es importante preguntarlo porque tenemos que evitar asumir, ¿no? Que una persona siempre va a actuar en distintas circunstancias de la misma manera. Esto no necesariamente es así. Y tampoco puedo asumir que todas las circunstancias son iguales siempre. Para poder combatir este tipo de pensamiento, es necesario que nos centremos en buscar las excepciones. Siempre hay excepciones a la regla. Y muchas veces las excepciones nos dan como una luz de decir, ah, pues esta vez resultó diferente. Probablemente en otra situación pueda resultar mejor. El pensamiento dañino número 6 es el poner etiquetas. Y bueno, poner etiquetas es esta forma que tenemos y que utilizamos para nosotros mismos y que aplicamos con los demás. Esa es la realidad. Los usamos para nosotros mismos y para los demás. Y las utilizamos siempre cuando hay un error, cuando hay algo que no nos gusta, tendemos a descalificarnos, a nosotros mismos o a los demás. A veces nosotros mismos somos pues nuestros peores jueces, ¿no? Entonces, me equivoco en una cosita y ya dije, soy un inútil. Obviamente esto pues no tiene ningún sentido porque poner ese tipo de etiquetas lo único que hace es devaluarnos a nosotros mismos y pues afectan negativamente nuestra autoestima. Para poder combatir este tipo de pensamiento, recordemos que una cosa es una conducta y otra cosa es la persona. Es decir, una cosa es que la persona se comporte de cierta forma y otra que lo sea. Es muy diferente el hecho de hacer algo malo y otra ser malo. Son dos cosas distintas. Entonces, antes de poner etiquetas respecto a nosotros mismos o respecto a las personas, hay que preguntarnos y específicamente qué es lo que me está molestando. Bueno, pues es una cosa, es un factor, es una característica, pero no toda la persona o no toda la situación en sí. El séptimo pensamiento dañino es el culparse a sí mismo. Esta también es una muy común que tendemos a presentar. Nos culpamos a nosotros mismos de todo lo que sale mal, ¿no? La clásica de todo lo que está pasando es culpa mía, ¿no? Pensar que las cosas negativas que suceden son totalmente nuestra culpa es un pensamiento dañino muy común. Y entonces cuando nos decimos esto, pues obviamente la culpa, el dolor, la aflicción, pues se siente doble, ¿no? O triple. Sí, en estas situaciones en donde cometimos un error o en donde las cosas no salieron como queríamos que salieran, sí tenemos que hacer este ejercicio de imaginar a la responsabilidad como si fuera un pastel que compartimos con los demás. Es decir, ante una determinada situación, este pastel de responsabilidad se divide entre muchos factores. Dependiendo de la situación, a veces nos tocará una rebanada más grande, otras veces nos tocará una rebanada más pequeña, pero el pastel, o sea, la responsabilidad, nunca es completamente para nosotros solos. Entonces, ante esta situación,
debemos de tomar en cuenta todos los factores que influyen en que algo se haya salido mal o no haya resultado como nosotros quisiéramos. No necesariamente es culpa nuestra, sino muy probablemente se debe a distintas situaciones, ¿no? Y otro aspecto que debemos recordar en este ejemplo es que las cosas malas le suceden a todo mundo. Esa también es una tendencia que tenemos a veces de pensar cuando estamos viviendo algo triste, algo malo, algo doloroso, tendemos a pensar que solo nos pasa a nosotros. Y la realidad es que lo malo le pasa a todo el mundo, ¿no? No solo a nosotros, a todo mundo le sucede. Pero pensando equilibradamente, las cosas buenas también nos pasan a nosotros y les pasan a todo el mundo. Entonces, en vez de como enfrescarnos un poquito en esta parte de la culpa, en de que hice las cosas mal, en esto de me equivoqué, puedo pensar otra vez en las excepciones. Bueno, pero también hago cosas buenas, también me pasan cosas buenas, también he tenido aciertos, también he hecho las cosas bien. ¿Para qué? Pues obviamente para poder tener un punto de vista equilibrado sobre la situación. Y de la mano con este pensamiento de culpa, viene el otro pensamiento dañino, el no reconocer nuestros propios esfuerzos. Es decir, cuando las cosas salen mal, nos echamos la culpa a nosotros. Pero cuando las cosas salen bien, digo, esto fue gracias a los demás. O sea, por ejemplo, cuando pienso, si no fuera por ella, yo no hubiera podido hacer nada. Esta es una tendencia otra vez, ¿no? A que gracias a los otros salieron bien las cosas y entonces aquí no estamos dando importancia a lo que nosotros sí sabemos hacer bien, perdón. En este tipo de pensamiento tendemos a pensar, como les decía, que todo lo bueno sucede gracias a los esfuerzos de los demás. Y por eso no ponemos atención a todo lo que nosotros contribuimos, a todo lo que nosotros hicimos, a lo que sí hicimos bien. Es importante que seamos capaces de reconocer nuestros aciertos, nuestras habilidades, las cosas que sabemos, cuando hemos hecho bien. El poder darnos una palmadita en la espalda es fundamental para tener un buen estado de ánimo y también para mejorar nuestra autoestima. El pensamiento dañino número 9 es este pensamiento que se llama adivinar lo que los otros piensan. Este también es muy común, lo utilizamos mucho. Es la creencia de que podemos saber lo que los otros están pensando y que los demás además piensan mal de nosotros, ¿no? Es el clásico, no me habla, de seguro está enojada conmigo, ¿no? O sea, estoy yo adivinando lo que la otra está pensando, nada más basándome pues en lo que observo. Ante este tipo de pensamiento, debemos de recordar que, bueno, primero no tenemos la capacidad de saber exactamente lo que los otros piensan. Y también que no debemos olvidar que existen un sinfín de alternativas que pueden explicar por qué la gente se comporta de cierta forma. Y sobre todo, es muy importante, la mayoría de la gente, esto es un hecho, está enfocada más en sus propios problemas que en nosotros mismos. Entonces, antes de sentirnos mal porque, es que ya me dejó de hablar, seguramente está enojada conmigo, ¿qué le habré hecho? En vez de estar haciéndome como esta historia en la cabeza, pues mejor averiguo para no poderme como adentrar en esta situación de sentirme mal por algo que ni siquiera tengo la certeza de que es cierto. Y muy relacionado con este tipo de pensamiento está el pensamiento que le llamamos tipo bolita de cristal negativa. Es muy parecida al ejemplo anterior. Es cuando creemos que podemos ver el futuro y que ese futuro solo trae sufrimiento y desgracia. Como en el ejemplo de después de esta pandemia tendremos que vivir para siempre en el aislamiento social. Eh, Cuando tengamos este tipo de pensamiento, recordemos primero que nadie puede realmente predecir el futuro. Ese es otro hecho, ¿no? Y que si yo tengo esta inquietud, empiezo a tener ese tipo de pensamiento, lo más sano que puedo hacer es empezar a buscar evidencias, empezar a buscar información, empezar a buscar hechos para no estar imaginando situaciones catastróficas y más bien tener información real, palpable, evidencia que me ayude a ir generándome un juicio respecto a las cosas. Y también es importante que no olvidemos que las cosas cambian constantemente. Es decir, la realidad siempre se está transformando. Entonces, lo que puede ser ahorita no necesariamente continuará siendo en el futuro. No sabemos cómo se va a transformar. Entonces, adelantarnos al futuro, asumir que el futuro es catastrófico solo por el sentimiento que tengo ahorita o solo por lo que estoy pensando ahorita, pues ya es una cosa muy aventurada que lo único que hace es hacerme pues sentir mal.
Y el último pensamiento dañino del que quiero hablarles hoy es el tipo que le llamamos debo que, tengo que. Este tipo de pensamiento está muy relacionado con nuestros esquemas de perfeccionismo. Cuando queremos que todo salga perfecto, cuando queremos que todo salga bien, que no haya errores. Esta es la creencia de que las cosas para salir bien tienen que ser solo de cierta forma. Si no son de esa forma, no pueden salir bien, ¿no? Y también que además nos toca a nosotros encargarnos de que salgan así. Obviamente esto genera mucho estrés y por eso nos sentimos pues abrumados con tanta responsabilidad, abrumados con tantos problemas, preocupados por todo y por todos, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando estoy pensando, debo estar al pendiente de todos, tengo que ser el fuerte de mi familia, ahí me estoy imponiendo cosas que salen de mi capacidad como ser humano y que lo único que hacen es cargarme de más ansiedad y de objetivos inalcanzables. ¿Tengo que ser fuerte para mi familia? Pues sí, ¿no? O sea, yo quiero dar lo mejor de mí para mi familia, pero la realidad es que también soy un ser humano que siente, que también tiene necesidades, que también se cansa, que también a veces se siente bien, que se siente mal, que se enferma, que necesita dormir. Es decir, no puedo buscar este perfeccionismo. Entonces, cuando nosotros observemos que presentamos esta tendencia a tener el pensamiento de debo que, tengo que, primero que nada tenemos que recordar que la perfección no existe y que no la podemos alcanzar. Es decir, está fuera de nuestras posibilidades. Y también hay que recordar que pues, no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor. Es decir, hay cosas que no podemos controlar y eso lo tenemos que aprender y respetar. Y también que no me toca encargarme de los demás, ni de todo lo que sucede en mi entorno. Es decir, si hay cosas, si hay personas que dependan de mí, sobre todo tal vez mis hijos, sobre todo tal vez los pequeños, en algunos momentos un adulto enfermo, una persona mayor, pero solo hasta cierto punto. No olvidemos que los demás también son seres humanos dotados de dignidad y de libertad para decidir. Y no puedo controlar lo que ellos hagan, ni tampoco puedo determinar cómo llevar sus vidas. Entonces, es importante que cuando presentemos este tipo de pensamiento, podamos poner límites y podamos poder reconocer nuestras limitaciones y cuál es la parte que nos toca, cuál es la parte que no nos toca hacer. Bien, entonces, estos son los 11 pensamientos dañinos como más comunes. Además de refutarlos como ya platicamos, tenemos algunas opciones como muy generales de qué puedo hacer cuando estoy presentando estos tipos de pensamientos dañinos. Una primera opción, como yo les decía hace rato, es examinar la evidencia. Me está llegando un pensamiento dañino que me está molestando. Pues el primer paso, ¿qué tengo que hacer? Pues preguntarme, ¿este pensamiento que tengo, qué porcentaje tiene de cierto o de falso? Para poder hacerlo yo necesito evidencia, necesito datos, necesito cosas palpables que me demuestren que mi pensamiento es 100% cierto o 100% falso. No puedo llevarme por lo que dice la gente, por lo que se rumora por ahí, por la impresión que a mí me dio, por la cara que le vi. Es decir, estos elementos no me ayudan. El primer paso siempre será, necesito evidencia objetiva de la veracidad de mi pensamiento. El segundo paso es hablar con alguien de confianza, buscar un amigo, compartir, oye, yo estoy pensando esto, ¿qué piensas tú? Muchas veces pensamos diferente y cuando compartimos nuestros pensamientos con otra persona, como que podemos ver aristas de la situación que no habíamos visto antes. Y siempre recordar, si mi amigo viniera y me pidiera consejo, ¿yo qué le diría? ¿Yo qué le aconsejaría? Si mi amigo viniera y me dijera que tiene este pensamiento, ¿yo qué le diría a él? Probablemente debería de seguir mi propio consejo, pero como decíamos hace rato, ¿no? A veces somos nuestros peores jueces. Entonces, nosotros sí damos el consejo, pero no lo seguimos. Por eso es necesario hacernos esta pregunta. ¿Y yo qué le diría a mi amigo? Porque probablemente tengo que escuchar el consejo que le daría a él, ¿no? Y el último paso de examinar la evidencia es pensar. Bueno, si es verdad o no es verdad, ¿es este pensamiento importante? Puede que no sea tan importante y me estoy ahogando en un vaso de agua. Y si sí es importante y si es cierto, pues tengo que recordar dos cosas. Primero, que el sentirme mal no va a cambiar las cosas. Al contrario, me va a congelar y me va a imposibilitar la acción.
me va a imposibilitar ponerme las pilas para poder cambiar y hacer algo diferente en mi realidad. Entonces, ese es el resumen. La segunda es, si quiero cambiar las cosas, entonces en eso me enfoco, no en el pensamiento. No tanto en estar dándole vueltas a este pensamiento que me perturba, sino a solucionar y a cambiar las cosas al respecto. Esa es la primera opción. La segunda opción es fijar límites al tiempo que nos preocupamos. A veces es necesario, pues sí, es necesario pensar en cosas que nos afectan negativamente, ¿no? A veces es necesario tener esos pensamientos que nos acongojan. Por ejemplo, si estoy enfermo, ¿no? Pues sí, le tengo que poner atención y si estoy enfermo, pues tengo que pensar, tengo que ir al doctor, tengo que ir a buscar que me den medicina, qué tratamiento, cómo lo voy a resolver. Es decir, sí es un tema que tengo que pensar. Sin embargo, cuando se presentan este tipo de pensamientos negativos y es necesario tenerlos, lo que debo hacer es como fijarles un tiempo, dedicarles 5 o 10 minutos más al día y ponérmelo casi casi en mi agenda. Voy a dedicarle 5 minutos a esto, a preocuparme, y después de esos 5 minutos se acabó. Voy a seguir con el resto de mi día normal y más bien mi día lo voy a enfocar y trabajar en soluciones o enfocarme en actividades o pensamientos que sean agradables y placenteros. Es decir, otra vez, empoderarme a hacer la acción, no estar dándole vueltas al pensamiento, porque eso, vuelvo a lo mismo, no ayuda en nada. No me activa, al contrario, lo que necesito es activarme. Entonces le dedico de 5 a 10 minutos y no más. Después de ahí, sigo con el resto de mi día. Y otra opción que tenemos es intentar detener el pensamiento, ¿no? Primero identificar cuál es el pensamiento que me está molestando, cuál es este pensamiento negativo, y decirme a mí mismo, este pensamiento está arruinando mi estado de ánimo. Ya que lo identifiqué, tengo varias opciones para detenerlo. De plano, imaginarme una señal de tráfico así grandota que diga de alto y enfocarme en otra cosa. Pero, ¿qué otras cosas puedo hacer? Pues también preguntarme, a ver, este pensamiento, ¿de qué me ayuda? Sí, estoy pensando, estoy deprimida. Bueno, ¿y de qué me ayuda estar pensando estoy deprimida? Mejor cambio de eso a una alternativa más positiva, una alternativa que me lleve a la acción. ¿Cómo puedo cambiar hacia esta alternativa que me lleve a la acción? Pues practicando un ejercicio de relajación. Por ejemplo, cuando viene este pensamiento negativo que me molesta, puedo detenerlo y ahora poner atención en mi cuerpo, enfocarme en mis músculos, en mi respiración, imaginarme, por ejemplo, un océano grande con olas que vienen y van, que son fuertes, y mientras nos vamos relajando, las olas se van haciendo más y más pequeñas. Y una vez que nos sentimos más relajados, pues entonces voy pensando que ese pensamiento va desapareciendo por las olas del mar. Entonces, si se fijan aquí, estoy combinando varias estrategias, ¿no? Estoy combinando la detección del pensamiento con cuestionarme para qué me sirve y después hacer un ejercicio de relajación para poder quitar el foco de atención del pensamiento y enfocarme en otra cosa. Y bueno, aquí el punto es, y bueno, si ya que detuve mis pensamientos positivos, ¿cómo puedo tener yo pensamientos más saludables? Pues un poquito parecido al ejercicio que comentábamos hace rato. Hagamos una lista. Hagamos una lista de pensamientos positivos y saludables acerca de nosotros mismos, de nuestras vidas. Y siempre que aparezca un pensamiento dañino, pues sustituyámoslo por un pensamiento de esta lista que nos haga sentir mejor. A veces va a ser un poquito complicado. Y en el ejemplo que yo les decía, ¿no? Si pienso estoy deprimida, pues le puedo añadir a esa frase la parte de sí, pero. Entonces, si yo digo, estoy deprimida, sí, pero, y le anexo una alternativa pues más esperanzadora, me voy a sentir mejor. El ejemplo que les puse aquí dice, estoy deprimida y entonces en vez de pensar eso, puedo pensar, sí, estoy deprimida ahora, pero estoy asistiendo a videoconferencias para mejorar mi estado de ánimo. Entonces, cuando veamos que nos cuesta trabajo sustituir un pensamiento negativo por uno positivo, pongámosle esa frasecita, sí, pero, y van a ver cómo el pensamiento automáticamente cambia y nos hace sentir diferentes. Como sugerencia para trabajar esto que les hemos comentado, pues bueno, es que estas son habilidades, son cosas que se tienen que practicar.
les sugerimos realizar este proyecto personal. Los invitamos a registrar diariamente su estado de ánimo utilizando un termómetro emocional como este que tengo en la pantalla. Ponemos los días de la semana y va de 1 al 9, donde 1 es para un estado de ánimo muy, muy malo y 9 para un estado de ánimo muy bueno. Entonces, todos los días registrar cómo me he sentido hoy. Los días que ustedes vean que su estado de ánimo está más bajito, está peor, entonces valdrá la pena que ustedes se detengan un poquito y digan, bueno, si me estoy sintiendo así de mal, ¿cuáles serán los pensamientos dañinos? ¿Cuáles serán los pensamientos negativos que estoy teniendo? Y ya que los identifiqué, pues poder averiguar a qué categoría pertenecen, para poderlos contrarrestar, para poderlos combatir de las maneras que ya hemos sugerido. Y finalmente, practicar un ejercicio de relajación. Esto de cambiar el pensamiento, como yo les decía, es una habilidad y se tiene que estar practicando. Es como andar en bicicleta, ¿no? Para andar en bicicleta, pues me tengo que subir a la bici y empezar a darle. Yo puedo leer en un libro cómo se hace, pero si no me subo a la bici, pues no lo aprendo, ¿no? Con esa parte de la relajación y de cambiar los pensamientos, necesito practicarlo. Este es un ejercicio que creo que puede ser de mucha utilidad para que ustedes puedan cada vez sentirse más animados y como, sobre todo, como decíamos hace rato, más empoderados de que estamos haciendo cosas al respecto de esta situación, que estamos haciendo cosas para sentirnos mejor. Y bueno, aquí finalmente pongo nuestros correos, Vicky Esproz, Marta Carranza, Yemelin Fuentes, estamos a sus órdenes por si gustan contactarnos, tienen alguna consulta, algún comentario, con mucho gusto pueden escribirnos a estos correos, con mucho gusto mantendremos la comunicación. Y pues bueno, muchas gracias. Por ahora, esta es la parte de información. Vamos a pasar a la parte de comentarios. Por si alguien quisiera comentar algo, decir algo, podemos comenzar con esta parte. Muchas gracias.